nos quiere transmitir ese mensaje a nosotros. Entonces elegimos este tema, conquistando el reino de los cielos. Entonces vamos a resumir estas tres parábolas que son tan grandiosas, tan maravillosas, en 3 pasos para poder conquistar el reino de los cielos al cual todos los bautizados estamos llamados. Pero como dije, vamos a comenzar con una pequeña dinámica. Y esta dinámica va a consistir, todos hemos escuchado diferentes parábolas, porque hay una gran cantidad de parábolas que encontramos en el Santo Evangelio, donde nos habla Jesús, hay un gran número de ellas. Entonces, yo les voy a pedir que antes de comenzar con el Evangelio, destinado para ahora, que qué tal si en un momento de silencio traemos a nuestra mente y a nuestro corazón una parábola, cualquiera de las parábolas que Jesús nos haya contado. A lo mejor puede ser esa parábola con la que yo o tú más me identifico o tú te identificas. Puede ser la parábola del sembrador, puede ser la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la casa sobre la roca, la parábola de los viñadores asesinos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Hay cantidad, como dije. Pero de ninguna de estas que yo mencioné ahorita vamos a hablar. Son otras 3 parábolas diferentes. Así es que yo te pido que en un momento de silencio, antes que comencemos, pienses en una parábola con la cual tú te identificas, con la cual yo me identifico, y simple y sencillamente en el silencio, si quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás, pienses que estás a los pies de Jesús escuchándole precisamente esa parábola con la cual tú te identificas. Yo ya sé con cuál me identifico más. Ahora tú sabrás con cuál te identificas por medio de esa parábola. Así que ahorita en este momento está Jesús aquí frente a ti. Y tú única y sencillamente le estás escuchando una de esas parábolas. Y a lo mejor, si al final contamos con un tiempecito, podemos compartir cuál fue la parábola que tú trajiste a tu mente, a tu corazón, frente a Jesús, escuchando atentamente esa parábola que Él te estaba relatando precisamente a ti, a mí. Vamos a dar un breve silencio. Gracias, Jesús. Gracias porque a través de esas enseñanzas maravillosas, por medio de las parábolas, tocas nuestra vida, tocas nuestro corazón y nos hace ver la gran necesidad que nosotros tenemos de conquistar tu reino celestial, de elegir el reino de los cielos como el mejor tesoro, como el mejor regalo. Independientemente de lo que estemos pasando en esta vida, sabemos que hay un más allá. Y tú has venido a nosotros para hacernos partícipes de ese reino de los cielos. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dije, al final vamos a ver si acaso hay tiempo, a ver si los que deseen pueden compartir si trajeron a su mente y a su corazón alguna de las parábolas de Jesús. Pues muy bien, ya dijimos que las parábolas son narraciones, son historias que contó Jesús
en una forma de comparación, pero que en el fondo encierran una tremenda y gran verdad. Y en esta noche, según el evangelio que escuchamos en nuestra iglesia universal, nuestra iglesia católica, en todo el mundo, escuchamos este santo evangelio que está tomado de San Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al 43. Hay otras versiones un poquito más cortas, pero vamos a ver si podemos alcanzar lo más que podamos de estos versículos. Entonces yo he querido resumir estas tres parábolas, porque la primera parábola de la cual nos habla Jesús en el evangelio de hoy es la parábola de la cizaña. La número 2 es el grano de mostaza. Y la parábola número 3 es acerca de la levadura. Son bien cortitas, pero que tienen un gran contenido. Entonces yo lo he resumido basado en las parábolas en 3 pasos para llegar al cielo. Hay muchos, pero los hemos resumido, en esta oportunidad en 3 pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Número 1, limpiarnos. Limpiar nuestro corazón. Parábola de la cizaña. Número 2, parábola del grano de mostaza. ¿Cómo podemos incrementar o nutrir nuestra fe para seguir adelante en medio de todas las vicisitudes, en medio de todos los problemas, en medio de cuántas circunstancias rodean nuestra vida? ¿Cómo podemos nutrir nuestra fe? ¿Cómo podemos cimentar nuestra fe? ¿Cómo podemos mejorar la fe que Jesús está sembrando en nuestros corazones? Y el tercero y último paso, refiriéndose a la levadura, ¿cómo podemos contagiar a los demás? ¿Cómo podemos ser mejores testigos de Jesús en este mundo que tanta necesidad tiene de Jesús? En este mundo que hasta hemos escuchado líderes en la sociedad que se han atrevido a decir que no necesitamos la fuerza de arriba. Claro que sí la necesitamos. Tú y yo necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos a Jesús. Tú y yo necesitamos vivir cerca, vivir arraigados a la fe que Cristo Jesús pone en nuestro corazón para poder continuar adelante luchando y venciendo las adversidades. Y es por eso que en el Evangelio de San Mateo nos dice Jesús, y lo vamos a meditar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Vamos a detenernos un poquitito acá en esta primera parte de la parábola de la cizaña y luego vamos a continuar con las otras 2 parábolas. En esta parte de la cizaña,
es para preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que yo necesito sacar de mi corazón? ¿Será que tengo pereza para las cosas de Dios? ¿Será que todavía, aunque ande ahí en el camino de Dios, mi corazón no sabe perdonar? ¿Será que necesito limpiarme de los chambres, de los chismes, del deseo de tener más y más y más? ¿Será que necesito limpiarme de los odios, de los rencores, de los resentimientos, de los deseos de venganza, de las envidias, pensando que a lo mejor hay personas que ni siquiera se acercan a Dios y les va mejor que a mí, que a nosotros, y por lo tanto estamos envidiando? Preguntémonos en nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros necesitamos limpiar? A veces nosotros nos preocupamos, como dijo Jesús en cierta ocasión, que nos fijamos a veces en la pelusa del vecino y se nos olvida que a veces, dijo Jesús, andamos una viga atravesada en nuestros ojos. Entonces tenemos que examinarnos y ver qué tipo de cizaña, porque vean, hermanos y hermanas, el camino de Dios, cuando nosotros nos decidimos por la voluntad de Dios a seguirle, todos los que están ustedes, todos los que están aquí escuchando, los que estamos conectados, nos damos cuenta que es un proceso y a veces no es tan fácil. Miren ahora que las iglesias han estado pues semicerradas, porque por lo menos en la primera etapa comenzamos siquiera cada vez que se podía asistiendo no más de 10 personas. Pero a veces encontramos personas en nuestras mismas comunidades que, y es verdad que estamos viviendo una situación bastante difícil, bastante fuerte, pero cualquier pretexto lo ponen para dejar de ir a la iglesia. Y en otras ocasiones también, cuando hemos estado reunidos como grupo, como ministerio, como grupo de oración, ¿qué tal si algunas veces también nosotros contribuimos para que otras personas se alejen, no perseveren, tal vez por nuestras murmuraciones, tal vez por lo que insinuamos, por lo que han escuchado? Yo recuerdo que hace muchos años allá en mi país, en la comunidad donde yo participaba, recuerdo que un matrimonio tuvo una gran emergencia. Al esposo lo amenazaron de muerte y a 2 hijos. Entonces él tuvo que emigrar para acá urgentemente con sus 2 hijos, huyendo de la amenaza allá en El Salvador, y se vino para acá con sus hijos. Ya eran muchachos de 18 años en adelante. Y pues la esposa se quedó bregando con el negocio que tenían allá. Y en la comunidad empezaron una gran cantidad de murmuraciones. Ella se quedó con los niños más pequeños y había un señor que trabajaba para ellos en el negocio, y pues si el esposo estaba en los Estados Unidos con sus otros hijos, el negocio tenía que continuar, pero era una hermana muy respetuosa, mi respeto para ella. Y ella
con un buen comportamiento, asistía siempre a la misa, pero en la comunidad empezaron a murmurar y a decirle que a lo mejor ya no le era fiel al esposo, etcétera, etcétera. Y eso llegó a los oídos de este pobre señor. Meses más tarde, cuando ya él dejó bien instalado a sus hijos aquí en los Estados Unidos, él regresó a El Salvador. Y ella le dijo, porque la honestidad ante todo, ella le dijo, amor, yo no he dejado de perseverar aquí en la iglesia, yo sé que tú allá también en los Estados Unidos estuviste perseverando. Te quiero contar que andan ciertas murmuraciones acá en la comunidad. Y andan diciendo, porque ya llegó a mis oídos, andan diciendo que yo no te he sido fiel. Y yo quiero decirte que yo te he sido fiel como yo creo que tú me has sido fiel allá también en los Estados Unidos. Y las palabras de él fueron, esposa mía, yo creo en ti. Independientemente de lo que digan, te conozco bien. Y yo sé que no voy a hacer caso de cualquier murmuración que vaya a querer perjudicar nuestro matrimonio. Porque el enemigo, hermanos y hermanas, se encarga de sembrar cizaña, de poner maldad en nuestro corazón. Y por muy bien que nosotros querramos portarnos, como dice San Pablo, yo no sé lo que me pasa, que queriendo hacer el bien que deseo, hago el mal que se me presenta. Por eso es que constantemente tenemos que pedirle a Dios para poder encaminarnos a ese reino de los cielos, que nos limpie de todas esas cosas que no nos sirven, para poder presentarnos ante Dios con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón sincero. También más adelante nos continúa diciendo en la siguiente parábola, Jesús, refiriéndose a la semilla de mostaza. Dice la palabra de Dios. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Refiriéndose entonces a la parábola número 2 que contó Jesús en este pasaje, la parábola del grano de mostaza, dijimos en un principio de estos 3 pasos para encaminarnos hacia el reino de los cielos. Primero, limpiarnos, limpiar nuestro corazón. Luego, cimentar nuestra fe, buscar la manera, buscar los medios, cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe. Señor, les dijo en una ocasión, le dijeron a Jesús sus discípulos, aumentanos la fe. Y la respuesta de Jesús les dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, por eso cantamos ese canto, si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? Que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a las montañas que se muevan de un lugar para otro y las montañas obedecerían.
¿Y qué nos quiere decir Jesús? Que no podemos quedarnos con una fe así, chiquitita, una fe muy pequeñita. Tenemos que seguir explorando y creciendo y perseverando en nuestra fe. Así sea lo que venga, así sea lo que pase. Para muchos de nosotros, hermanos y hermanas, una prueba, una dificultad, una cosita sencilla a veces basta para decir, no, yo me aparto del camino de Dios porque ahí hay mucho problema. Ya no quiero seguir. Y nos estancamos, nos quedamos y no perseveramos. Yo tengo una gran amiga que nos hicimos bien amigas allá en El Salvador. Era una gran catequista que yo admiraba tanto. Y vivía en un lugar donde en el tiempo de la guerra en nuestro país, los catequistas y sembradores de la palabra, los sacerdotes, los ministros y muchos de los que profesaban la fe católica perecieron, murieron, así como Monseñor Romero, cuantos otros laicos también y sacerdotes. Y esta amiga en particular, ella era una gran catequista y una vez la confundieron y llegaron los soldados, la sacaron de su casa, a ella, a su hermano, y la metieron en la cárcel por 3 días. La tuvieron sin comer, sin beber agua, y al tercer día alguien se le acercó, uno de los soldados, y le acercó un jarro de café a que lo oliera, se lo acercó a su nariz. Y claro, a ella la tenían vendada. Todos esos 3 días la habían tenido en un calabozo vendada por predicar el evangelio, por ser catequista. Y una vez que le acercaron este café, ella cuando lo olió, imagínense ustedes estar 3 días sin comer y sin beber, ella pensó que le iban a dar a lo mejor algún traguito de café, pero que se lo iban a enfriar. Y para colmo, primero le pusieron el jarro de café en la nariz y después se lo tiraron en la cara, quemándola. Cuando ella vino a este país, que nos volvimos a encontrar, y yo le pregunto a ella, ¿y todavía estás dispuesta a seguir en el camino de Dios, a seguir? Y me dice, nada ni nadie me va a parar. Y sigue dando catequesis. Y muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros por cositas así bien leves, yo sé y entiendo, y todos es de entender, que la situación que estamos viviendo es terrible, es fuerte. Creo que a todos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, a lo mejor algunos de ustedes han perdido algún ser querido. Otros a lo mejor no hemos perdido seres queridos, pero hemos perdido miembros de nuestra comunidad. Ahí en nuestra comunidad en Cristo Rey hemos perdido varios miembros. Y nos ha dolido, o sea, es una situación tremenda. A lo mejor estamos preocupados también porque en nuestros países, a lo mejor tenemos familiares muy enfermos allá. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que luchar siempre por seguir a tiempo, a distiempo. Hay que luchar por vencer los obstáculos, aunque nos cueste. Es que, como le dijo Pedro a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el elegido de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. No tenemos a nadie más a quien recurrir, más que a Él. Es por eso que si estamos en angustia, en tristeza, en dolor, hermano y hermana,
Si es necesario tirarte al suelo implorando y orando la misericordia de Dios, hazlo. Y verás cómo llega el consuelo, la fortaleza, la paz, la fuerza que nosotros necesitamos. La fe que necesitamos renovar. Solamente Él, que es quien nos da la fe, es capaz de levantarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere ver derrotado. Nos quiere ver derrotados. Nos quiere ver tirados en el suelo, acabados. Y no lo podemos permitir, porque contamos con la fuerza y el poder de un Dios que venció la muerte, que venció el pecado. Y Él es el único que puede levantarte a ti, que puede levantarme a mí, que puede levantar a nuestra familia, que puede levantarnos a todos. Y para Él no hay nada imposible. Miren, hermanos, yo por muchos años yo le pedía bastante al Señor. Nosotros venimos en mi familia, de una familia de 7 hermanos. 2 murieron jóvenes. Y los otros 5 hemos quedado vivos. Y yo siempre le decía al Señor, si algún día tú lo permites, Señor, según tu plan, según tu voluntad, que todos te alabemos, que todos te conozcamos. Y gracias al Señor, hoy los 5 que sobrevivimos, unos en una parroquia, otros en otra, pero todo, bendito sea Dios, estamos perseverando. Y yo recuerdo que habían tiempos como ellos sabían, algunos de ellos sabían de que nosotros sirviendo en la iglesia, dedicando siempre bastante tiempo a la iglesia con mi esposo, y renegaban y se molestaban porque ellos querían venir el domingo, nosotros no estábamos, y poco a poco el Señor fue suavizando la situación y preparando el camino. Después fue un proceso donde ya ellos se dieron por vencidos. Y entonces, ¿qué hacían? Como ya sabemos que ustedes están en la iglesia todo el día, no vayan a llegar a cocinar. Pasen por acá porque les tenemos preparadas la cena. Y así poco a poco, bendito sea Dios, fueron llegando y ahí estamos luchando poco a poco, aprendiendo, fortaleciendo nuestra fe. ¿Qué medios yo estoy buscando para fortalecer mi fe? Estoy leyendo la palabra de Dios todos los días, hermanos y hermanas. No podemos vivir sin leer la palabra de Dios todos los días. Orar, hablar con el Señor. Yo recuerdo que hace muchos años en un lugar donde yo trabajaba, siempre invitando, ¿verdad?, a las personas que trabajaban ahí o que trabajábamos juntas, vamos a la iglesia, vamos, hay que buscar a Dios, vamos a vivir en comunidad, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que había una joven que siempre que la invitaba, yo sabía que estaba pasando por cantidad de tribulaciones. Yo siempre le decía, mira, vamos, te invito, te vas a sentir bien. No. Ora tú por mí. Cuando llegues a la iglesia, ora por mí. O como muchas veces escuchamos, a veces en la familia, a veces en las amistades. No, si Dios nos escucha. Si yo le pido al Señor debajo de un árbol, ahí me va a escuchar. Y yo sé que es verdad, pero necesitamos la convivencia, necesitamos buscar a Dios, necesitamos aprender unos de otros. Miren, hermanos, en esta situación de la pandemia, una de las lecciones bien grandes que nos puede satisfacer a nosotros como católicos cristianos es que, y uno lo puede ver en las redes sociales, que hay familias, yo conozco muchas de estas familias, que gracias a Dios, a pesar de que no se podían reunir en el templo para ir a dar gracias a Dios allá por la situación, en familia se han estado reuniendo, rezando el rosario, compartiendo la palabra de Dios. Qué bonito, qué bonito.
Y Dios quiera que nosotros como familia tengamos, aunque sea unos 15 minutos, para poder compartir, para poder aprender, para poder instruirnos unos con otros. Hay una gran necesidad, hermanos y hermanas, a veces en nuestros hogares. Tenemos tiempo para ver la televisión, tenemos tiempo a veces para estar en Facebook u otros medios. ¿Y el Señor qué? Tenemos que incrementar nuestra fe. Tenemos que inculcar esos valores también a nuestros hijos para que ellos aprendan, para que ellos se enamoren de Dios. Cuesta, yo sé, no es fácil. Yo he trabajado por años dentro de la catequesis en varias parroquias y trabajando, por ejemplo, en el ministerio del RICA, sobre todo en el de adultos. Uno de los testimonios bien grandes, hermanos y hermanas, que yo puedo compartir es ver el crecimiento de estas personas cuando llegan. A veces no saben ni siquiera persinarse, no saben quién es Jesús, no saben nada de la fe católica, y poco a poco van creciendo en ese proceso. Y uno de los testimonios tan lindos, o varios de los testimonios tan lindos que yo tengo, es que he visto muchas esposas que quieren arreglar su vida. A lo mejor no están ni bautizadas, a lo mejor le falta solo el sacramento de primera comunión o el sacramento de la confirmación y no están casados por la iglesia. Y le ruegan y le ruegan y le ruegan a los esposos: casate, que mira, para poder recibir la confirmación, para poder recibir la primera comunión, yo no puedo continuar así contigo, yo tengo que casarme, tenemos que casar. Y los esposos: no, todavía no es el tiempo, quiero que nos sigamos conociendo más. Y yo les digo: doblen rodillas, pídanle a Jesús, no se desmayen, que yo les aseguro que va a tocar el Señor Jesús a esos hombrecitos corazones duros. Y es tan interesante porque en los últimos años, después de estarles pidiendo las esposas que se casaran, ellos no. Y en algunas ocasiones, ellas se dieron por vencidas. No podemos darnos por vencidas. Y en 2 o 3 ocasiones son los esposos que han venido donde mí me dicen: hermana Isidra, yo sé que en un principio mi esposa me pedía que nos casáramos por la iglesia, pero yo le decía siempre que no. Pero hay algo que ha llegado a mi corazón, que hoy me quiero casar por la iglesia y a mi esposa no quiere. Ahora usted es con ella que tiene que hablar. Imagínense ustedes. Y hemos logrado tener tremendas bodas. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el que persevera alcanza. Tenemos que perseverar y no darnos por vencidos, aunque nos cueste. Eso es la fe. ¿Qué es la fe? Es la seguridad de cosas que no las vemos en este momento, pero que sí las esperamos. Hoy en la misa nos decía nuestro párroco allá en Cristo Rey, que después de esta pandemia, después de esta epidemia, la fe nos tiene que llevar a pensar que vendrán tiempos mejores en nuestra iglesia. Y así debemos pensar. Sé que muchas veces podemos encontrar hermanos que están apagaditos en su fe, pero nosotros tenemos que motivarlos, darles una llamadita y decirle: hermanito, hermanita, y abrieron la iglesia, te estamos esperando, el Señor te está esperando allá. Él quiere que tú perseveres. Hace unos meses yo escuchaba una prédica de un sacerdote hablando de la perseverancia, que decía lo siguiente: hay que perseverar, decía, porque el que sigue, persigue hasta que consigue. Y a mí me encantó eso.
El que sigue, persigue hasta que consigue. Y si no, solo imaginémonos los que estamos casados, por ejemplo. A lo mejor en el tiempo de antes del noviazgo, tal vez la novia decía, o alguna de nosotros, no, no, pero él sí, sí. Y así mucho más en la relación que nosotros debemos adquirir con el Señor. Perseverar. A lo mejor lo que tú y yo estamos pidiendo, yo les aseguro, yo tengo una lista grande de cosas que hasta este momento el Señor no me ha concedido. Pero no ha sido su voluntad. Él no se equivoca. Y Él tiene control de nuestras vidas. Y cuando perseveremos, vamos a alcanzar. Y hay que perseverar hasta el final. Yo encontraba en el Salmo 1:3 que nos habla también acerca de dar fruto cuando nosotros estamos bien plantados, hablando sobre el grano de mostaza. Miren, dijo Jesús que aunque la mostaza, algunos de ustedes han de conocer la mostaza, que es un granito, pero muy diminuto, muy chiquitito. Y una vez que crece, wow, se convierte en un árbol inmenso. Y hasta los pájaros llegan y hacen su nido ahí. Y dice este salmo, particularmente en el versículo 3, dice que el hombre justo es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Y todo lo que él hace le resulta. Todo lo que él hace le resulta. ¿Por qué? Porque la suerte viene de allá arriba. La bendición viene de allá arriba, hermanos y hermanas. Entonces, si nosotros estamos plantados a la orilla del río, si estamos plantados con los cuidados que Jesús nos da, vamos a llegar a ser frondosos. Vamos a llegar a dar el fruto que Jesús quiere que nosotros demos. Y la última parábola, acerca de la levadura, Jesús dijo lo siguiente. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábola nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Despuesito de esta parte, hay algo que encontré. Bueno, es que toda la palabra de Dios es maravillosa, pero hay algo que encontré tan interesante, donde los discípulos le piden a Jesús que les explique acerca de una parábola en particular. Y vamos a ver si tenemos un tiempecito para reflexionar también en esa última parte, pero acerca de la levadura, y volviendo a los 3 pasos para conquistar ese reino de los cielos, dijimos que el paso número 1 es limpiar la cizaña que hay en nuestro corazón. Paso número 2, aumentar nuestra fe, trabajar por cimentar nuestra fe, por ser más perseverantes. Y número 3, ¿cómo podemos contagiar a los de allá afuera?
¿Cómo podemos verdaderamente convencer a los que están allá afuera que todavía no creen en Dios o que a lo mejor un día creyeron pero que se fueron? Quizá a lo mejor por el mal testimonio. Solo Dios sabrá. Encontré o escuché a un predicador que decía también lo siguiente. Dice, es un sacerdote, y dice, el mundo ya no necesita instructores en la fe, sino testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy ya no cree en Dios, en parte porque muchos de los que predicamos no damos un buen testimonio. En muchas ocasiones, dice este sacerdote, el mundo ha tenido muchos instructores en la fe, pero pocos testigos de Jesús. Hay muchos teólogos, doctores, personas con grados de preparación elevados en las Sagradas Escrituras, pero Jesús está lejos de ellos. Es por eso que la persona que predica, que tiene ministerios, que catequiza o que evangeliza, debe primero conocer a Jesús para darlo a conocer a los demás. ¿Y qué dijo San Francisco? Predica el evangelio. Si es necesario, usa palabras. Es con el ejemplo. Pero muchas veces no damos el buen testimonio que deberíamos dar. Es como que a veces andamos ahí en la iglesia, pero queremos estar en otras cosas. Había alguien que dijo, es verdad que estamos en el mundo, que estamos parados en el mundo, pero no hay que dejar que el mundo se pare en nosotros. Es decir, que nosotros estamos llamados a hacer la diferencia, a dar testimonio, a ser testigos de Jesús, a dar el ejemplo. Cuando Dios fue en busca de Abraham, en el libro de Génesis lo encontramos. Uno de los primeros encuentros que tuvo Dios con ese padre de la fe, en uno de esos primeros encuentros, Dios le dijo a Abraham, anda en mi camino y trata de ser perfecto. ¿Y qué nos dice Jesús? Sean perfectos, como mi Padre y yo somos perfectos. Y sé que estamos en un mundo donde el diablo nos mete zancadillas, donde nos quiere tirar para que nuestra fe no mejore, para que no sigamos adelante. Pero tenemos que pedirle a Dios. A lo mejor no vamos a llegar a esa perfección que Jesús quiere hasta que un día lleguemos cara a cara con Él y le veamos tal cual es, Dios quiera. Pero tenemos que trabajar por ser mejores. A veces es triste, pero en la misma comunidad, que es tan fácil allá ser cristiano, ser católico, y fuera de allá, ¿qué? Yo escuchaba la otra vez que iba a visitar a otro templo y me quedé tan sorprendida que yo estaba entrando a la oficina de esa casa parroquial y de repente, antes de entrar a la oficina, escucho que había un grupo de personas que estaban
dialogando y discutiendo y diciendo unas palabras, pero lo más grosero, palabras soeces, palabras malas. Y yo vuelvo a ver y dije, ¡oh! Esos son los hermanitos del grupo. Acaban de estar cantando. Los habíamos escuchado cantar. Y despuesito con aquellas palabrotas. Y así muchas veces es que no queremos dejar el mundo a veces. Y yo sé que es difícil, nos cuesta. Y por supuesto que Jesús no es tanto que vamos a dejar el mundo, es dejar las cosas del mundo. Tenemos que hacer la diferencia. Yo conozco personas que, wow, uno puede tener sus momentos sociales, sus momentos de visita, de compartir, pero qué lindo, estamos en medio de una buena plática y boom, de repente, qué lindo que salen hablando del Evangelio de Jesús y que Jesús dice esto y nos conectamos. Es que dice San Pablo que somos el buen olor de Cristo. Y bien cantamos ese canto en el grupo de oración. Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note, que se me note, que yo soy cristiana, que yo soy católica, que yo amo a Dios, que amo a Jesús, que sirvo en la casa de Dios. No es fácil, sé que no es fácil, vamos a tener momentitos de contrariedad, momentitos entre los mismos hermanos, pleitos, faltas de comprensión, pero tenemos que luchar, tenemos que dar el ejemplo nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para contagiar a los demás? Así como la parábola, el ejemplo que Jesús puso, de la parábola de la levadura. Hace como un mes, una de mis cuñadas, tengo 3 cuñadas, y nos llevamos de maravilla, como buenas hermanas, gracias al Señor. Y una de ellas me llama por teléfono y me dice, fíjate que quiero que me lleves a la tienda, ¿por qué no vamos al supermercado? Se me ha ocurrido que quiero hacer pan francés. Y necesito ir a comprar los ingredientes, la manteca, la harina, la levadura. Y fuimos a comprar y me dice, en 2 días quiero preparar este pan y te invito, te voy a llamar ya cuando esté listo para que vengas a saborear el pan francés que voy a hacer por primera vez. Y pasaron los 2 días y me llama bien decepcionada en la mediodía y me dice, te cuento que hice el pan francés. Y le digo yo, voy a ir, ¿verdad? Te quedó rico. Y me dice, no, me quedó duro como una piedra. ¿Y sabes qué pasó? Me dice, que la levadura no sirvió. La levadura que compré no era la levadura para esta clase de pan. Así es que me quedó como una piedra. Lo siento, pero no vengas porque este pan lo voy a tirar. Porque no sirve ni siquiera para ablandarse en el café. Y yo me pongo a pensar, hermanos y hermanas, ¿qué clase de levadura eres tú? ¿Qué clase de levadura soy yo? ¿Estaré contagiando para bien a los demás con mi comportamiento? ¿O con mi comportamiento quizás los estoy alejando? Por eso es que dijo Jesús también, ustedes son la luz del mundo. ¿Para qué dijo Jesús? Para alumbrar a los demás. Y tenemos que ser la sal para dar sabor, la luz para alumbrar en este mundo que estamos viviendo, con cuánta soledad, con cuánta gente, con tantas enfermedades. La depresión, por ejemplo. Miren ahora, hermanos y hermanas, se ha descubierto que hasta nuestros niños están sufriendo, padeciendo con depresión. Ya no digamos los adultos. Entonces nosotros tenemos que brindar ese buen ejemplo
esa alegría cuando vamos al grupo. Primeramente Dios, que ya vamos a tener la oportunidad donde vamos a reunirnos de nuevamente para brillar para Jesús. Yo sé que Jesús nos está esperando. Sé que Él está esperando. Y nosotros también esperamos ese momento. Mientras tanto, podemos contagiarnos unos con otros. Miren, una de las cosas grandes que tenemos en la actualidad son las redes sociales. Son las redes sociales. Si nosotros tenemos acceso al Facebook, Instagram o cualquier otro medio de las redes sociales, ¿cómo los estoy utilizando? ¿Será que estoy poniendo cosas inadecuadas? ¿O lo estoy utilizando para poner mensajes? Para propagar, para contagiar a los demás, para que otros saboreen lo sabroso que es Jesús, para que otros sepan que no hay nadie más bueno que el Señor que nos está esperando. Quiero terminar con la última parte donde Jesús se explica, porque dice, una vez que les contó las 3 parábolas a los discípulos en este Evangelio de San Mateo, dice que Jesús despidió a la gente y se fue a su casa. Pero los discípulos se acercaron y le dijeron, Jesús, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Entonces, por más que Jesús se quería ir a descansar a su casa, los discípulos no lo dejaron. Saber cuántas horas más lo tuvieron ahí para que les explicara, para que hablara con ellos. Y dijo Jesús, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el Hijo. El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del enemigo. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así va a ser en el fin del mundo. El Hijo del Hombre va a enviar a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Y ahí será el llanto y la desesperación. Pero la promesa y la alegría más grande que Jesús nos da es lo que dice al final. Entonces ustedes brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y si nosotros nos portamos bien, si nosotros limpiamos nuestro corazón, si nosotros nos cimentamos en la fe y perseveramos, pese a la epidemia, la pandemia, lo que venga, nadie nos va a apartar del amor de Dios, dice San Pablo. Y también somos testigos de Jesús, contagiamos a los demás con el amor de Cristo. ¿Qué va a pasar con ustedes? Dice Jesús. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que vamos a brillar como el sol en el reino de su Padre. No brillar como las estrellas, como muchas veces, ¿verdad? A veces escuchamos a nuestros jóvenes, ay, que yo quiero ser estrella y quiero ser famoso como fulano y como fulana. No, eso es vanidad. Eso es vanidad de este mundo. Brillar es dar ese testimonio, ser la luz aquí para brillar un día en el cielo, donde Jesús nos tiene preparados a todos aquellos que creamos en Él y que confiemos en su amor y en su misericordia, una gran mansión. Por eso no creas que estás perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo, hermanos y hermanas. Estamos instruyéndonos para ser mejores, para contagiar a los demás que Cristo está vivo y que Cristo quiere que conquistemos su reino, porque tiene preparado ese reino celestial a todos aquellos que confían en su misericordia. Amén.